Buenas tardes, ¿cómo les va? Esta es una clase para poder aclararle todas las dudas que tengan y completar el tema de las agencias de viajes. Ustedes tenían que leer la ley de agencia de viajes. Bueno, entonces yo quería hacer una clase explicándole los puntos más importantes sobre las agencias de viajes. Las agencias de viajes acá en la República Argentina están reguladas por la ley que ustedes ya la tienen, que es la 18.829, y su decreto reglamentario 2182/72. También se aplica como ley que firmó la Argentina y fue aceptado en el año 1970 la Convención de Bruselas. Bueno, pero primero pensemos cuál es el concepto, qué se entiende por agencia de viajes. ¿Quién es el agente de viajes? El agente de viaje es aquella persona que puede ser persona jurídica, que puede ser tanto física como jurídica, es decir, estar constituida en una SRL, en una SA, si es una empresa mayorista, o en una cooperativa. Son personas que se dedican a la actividad turística, ya sea en forma lucrativa o no, y que realizan en forma permanente, no en forma transitoria, sino en forma permanente, las actividades determinadas en la ley en su artículo 1, es decir, de traslado de personas, de organización de viajes, de turismo receptivo, de contratación de servicios hoteleros o de servicios de guiado, etc. Todas las actividades que están determinadas en la ley en su artículo 1 y que la realizan en forma permanente. Eso es un agente de viajes. Para la Convención de Bruselas, la clasificación para ellos las clasifica a las agencias de viajes en organizadores y en intermediarios. Los organizadores serían las empresas mayoristas, que son las que venden, las que arman los paquetes y las que venden esos paquetes a las agencias más pequeñas. Y los intermediarios es el que va a vender ese paquete armado ya de esas agencias de viaje, o sea, va a ser el intermediario entre la empresa mayorista y los usuarios, que es la clientela, o también puede venderle pasajes o puede hacer un tipo de alguna de las actividades del artículo 1, etc. Entonces, la Convención de Bruselas divide a las agencias de viaje en organizadores y en intermediarios. Y de acuerdo a lo que sea uno y otro y de acuerdo a la actividad desarrollada por esta persona, va a ser su responsabilidad en el momento de actuar. Bien, para la ley nuestra 18.829, que es una ley viejita, las clasifica en agencias de viajes y turismos, las que realizan toda la actividad del artículo 1, ya sea para tercero, para sus clientes o en forma mayorista. Las agencias de viajes, que son las que realizan la actividad únicamente para sus clientes o el turismo receptivo, y las agencias de pasaje, que se limitan únicamente a vender pasajes. Ustedes saben de que la ley de agencia de viajes, para habilitar, no sé si han estudiado esto en los años anteriores, pero para habilitar la agencia de viajes se tiene que cumplir con la ley y se deben cumplir las 3 etapas que están determinadas. La primera etapa, que sería el permiso precario, después la segunda etapa, la licencia provisoria, y después la licencia definitiva. Es decir, recién la agencia de viajes va a tener su contacto con los usuarios, con la clientela, cuando obtenga la licencia definitiva. La obtención, todo este tipo de trámites que deben cumplir y llenar formularios, etcétera, etcétera, se puede ser presentado acá en el ente Tucumán Autártico de Turismo, y porque figura como una delegación, como si bien es un ente autártico, antes era una Secretaría de Turismo, tiene facultades delegadas de Buenos Aires. ¿De quién? ¿Cuál es la máxima autoridad en el turismo? La máxima autoridad en el turismo es el SECTUR, que sería Secretaría de Turismo de la Nación.
ella tiene la máxima autoridad. Ella es la que va a otorgar las licencias de las definitivas de la agencia de viaje, previa formación de un expediente administrativo con toda la documentación necesaria que ellos exigen, pero lo hace a través de el ente autárquico Tucumán Turismo. ¿Quién es el que va a llevar el ente? Un registro, un libro de registro de todas las agencias de viajes, con también el libro de idóneos, porque la agencia de viajes, nosotros nos preguntamos, ¿puede tener una agencia de viajes una persona que no tenga el título de licenciado en turismo? Claro, sí puede tener. Puede tener porque en ese caso, para poder actuar, para poder operar, contrata a una persona que tenga el título, como ustedes van a tener el título, de licenciados en turismo, y a ellas esa persona, ese profesional habilitado para actuar en el turismo e inscrito en su colegio respectivo, en la cual va a tener una matrícula determinada de ejercicio, ese profesional va a ser el idóneo en turismo. Entonces cualquier persona que sea un comerciante, supongamos, pero que no tenga el título de turismo, puede tener una agencia de viajes mientras contrate un idóneo, tenga su profesional que lo representa. Entonces el ente también va a tener un libro de registro de idóneos de cada agencia de viaje. Eso es muy importante determinar, porque ahí van a ver el tipo de responsabilidades cuando la agencia actúe. Bueno, espero que les sea útil. Otra cosita que les quiero agregar en este tema de la formación de la agencia de viaje, que sería esta primera etapa, sería qué es un agente de viaje, qué actividades despliega un agente de viaje, cuál es el régimen jurídico que se le aplica a las agencias de viaje. Les vuelvo a repetir, el régimen jurídico es las normativas que se aplican a la agencia de viaje, es la ley 18.829, el decreto reglamentario 2182/72, la Convención de Bruselas. Son los regímenes jurídicos vigentes que se aplican a las agencias de viaje en Argentina. Leyes nacionales. Bueno, ya vimos la clasificación de las agencias de viajes, vimos la actividad que despliegan. Hay un artículo muy importante, que es el artículo 7 del decreto reglamentario del 2182/72, que nos dice quiénes no pueden ser agentes de viaje. No pueden ser agentes de viaje las personas que se encuentren, hayan sido declaradas en quiebra o fallidas en un momento de su actividad. No pueden ser agentes de viajes las personas que tengan es decir, que hayan malversado fondos públicos, o hayan estafado, o tienen una causa penal de estafas o procesos pendientes de estafa contra el gobierno nacional o gobierno provincial. No pueden tener una agencia de viaje las personas que están condenadas, etcétera, etcétera. Es decir, el artículo 7 del decreto 2182/72 enumera todas las causales por las cuales las personas no pueden tener una agencia de viajes. Esta enumeración es taxativa, es decir, que solamente no se pueden agregar otras, sino únicamente las causales que están determinadas en el artículo 7. Bueno, que tengan buenas noches, y seguiremos con estos videos informando y explicándoles cada contenido. Un beso.